Bienvenidos a la serie Eventos del Porvenir. Tiene que ver con temas escatológicos. La escatología es el estudio de los eventos por venir que están señalados en la Biblia. Y cuando usted, por ejemplo, lee los evangelios de Mateo, de Lucas o aún el libro de Apocalipsis de Daniel o los del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, hablan de eventos proféticos y esto tiene que ver con eventos del porvenir. Hemos encontrado en la Biblia que Dios ha hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas. Y cuando Él ha hablado a los antepasados de diferentes maneras, también debemos entender que Dios tiene tratos especiales en esa cierta época de la historia de la humanidad con tres grupos de personas, con aquellos que ya tienen una relación personal con Dios y forman parte de la iglesia, con el pueblo de Israel, la nación natural, física de Israel, y tres, con los gentiles. Yo quiero entonces leer el pasaje básico, cómo Dios trata con diferentes personas. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32 dice: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En este pasaje encontramos la mención de tres grupos de personas: judíos, gentiles y el pueblo de Dios, que es la iglesia. Vamos a estudiar el día de hoy el tema la restauración futura de Israel. Cuando nosotros estudiamos la Biblia sobre temas proféticos del futuro, es decir, eventos del porvenir, eventos escatológicos, nosotros debemos de saber que la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de Cristo. Él es el espíritu de la profecía. El apóstol Pablo nos decía que también haremos muy bien en que nosotros, al saber respecto a la venida de Cristo, a los eventos futuros, que nos alentáramos los unos a los otros. También el apóstol Pedro menciona en su carta que la profecía es como una antorcha que alumbra nuestro caminar. Así que algunas personas no quieren estudiar los temas escatológicos porque se sienten confundidos. Algunos de ellos dicen: es que yo tengo miedo al estudiar Apocalipsis porque habla de juicios, habla de tiempos de angustia y a mí me da mucho miedo. Eso es lo que algunos han comentado, me dicen. Otros dicen: es que yo no le entiendo, yo no sé cómo usa un lenguaje simbólico el apóstol Juan en Apocalipsis. Hay personas que dicen: es que yo no le entiendo. Y hay otros que han hecho una interpretación sin considerar al pueblo de Israel. Así que para que nosotros tengamos un entendimiento claro de la profecía, debemos estudiar la Biblia, conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis para tener un cuadro completo del plan y propósito de Dios para la humanidad, para Israel, para los gentiles y para la iglesia. Así que hoy vamos a estudiar respecto a la restauración futura de Israel. Pero para eso también yo quiero animarle para que usted se adentre conmigo a este estudio, pero sin olvidar que como cristianos, como hombres y mujeres que amamos a Dios, que queremos crecer en el conocimiento de Él para amarle más y servirle, debemos saber que cuando estudiamos la Biblia está escrita y ordenada no de forma cronológica, sino de forma temática, es decir, de libros de la ley, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, y así también en el Nuevo Testamento, los evangelios,
las epístolas paulinas, las epístolas pastorales, las epístolas generales o universales y profecía. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, entendiendo esto, teniendo conocimiento, vamos a saber que algunos pasajes de Daniel, por ejemplo, todavía tienen su cumplimiento en el futuro. Algunos pasajes de Mateo ya tuvieron su cumplimiento, pero otros todavía tienen su cumplimiento o tendrán su cumplimiento futuro. Asimismo, también debemos saber que cuando nosotros estudiamos todo el conocimiento de Dios, se agrupa en diferentes temas. Por ejemplo, teología pura, lo que tiene que ver con Dios, sus atributos, su naturaleza, sus propósitos. Y además de eso, hay otro tema, otra materia en la Biblia que es bibliología, que es estudia acerca de la Biblia, cómo llegó, cómo se fue escrita, cómo se estudia, las divisiones de la Biblia, etcétera, los idiomas en que fue escrito. Además, si seguimos estudiando, vamos a ver otro tema que es cristología, lo que tiene que ver con Cristo, su vida, su obra, su propósito en la tierra. Si seguimos más adelante acerca del otro tema del Espíritu Santo, neumatología, la vida, obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente. Si seguimos más adelante estudiando, adentrándonos al conocimiento de la Biblia, vamos a encontrarnos temas, por ejemplo, como soteriología, que tiene que ver con la salvación del hombre, amartiología, que tiene que ver con el pecado del hombre, antropología, acerca de la naturaleza del hombre, el propósito por el cual Dios lo creó. Se estudia dentro de eso, pues, geografía bíblica, se estudia sociología. Bueno, también si nos adentramos más al estudio de la Biblia, vamos a encontrar otro tema grande que es eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, el propósito, la organización, el funcionamiento de la iglesia de Cristo en la tierra. Y hay otro tema, es escatología, que tiene que ver con los eventos futuros proféticos de Dios para la humanidad, tratando con tres grupos otra vez: iglesia, los judíos y los gentiles. Vamos a hablar hoy acerca de la restauración futura de Israel. Cuando se habla de Israel, algunos piensan que el Israel actual es la iglesia y que todas las promesas de bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, esas promesas de bendición están siendo recibidas y disfrutadas por la iglesia. Eso piensan algunos, porque desconocen que todavía Dios está por tratar con el pueblo de Israel. Y algunos también consideran que Sión, la ciudad que menciona la Biblia, es el cielo. De una forma simbólica, sí, pero Sión es Jerusalén, la capital de Israel. Además, también yo quiero decirles que hay dos corrientes de interpretación escatológica. Una es la corriente teológica del pacto, se llama la teología del pacto. Y la otra corriente escatológica es la teología dispensacionalista. La primera, teología del pacto, dice que todas las promesas de bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, ahora la iglesia las está disfrutando, y que todas las maldiciones para el pueblo de Israel, si no obedecían a Dios, las está recibiendo o sufriendo el pueblo de Israel físicamente. Ellos consideran que Israel llegó a ser como nación física hasta la venida de Cristo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz y vino el derramamiento del Espíritu Santo, a partir de ahí, ahora sigue
el Israel espiritual, que es la iglesia. Ahora, quiero precisar algunos datos. Es cierto que la Biblia dice que nosotros somos hijos de la promesa, hijos de Abraham. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, lo que Dios le había prometido, y Dios le contó eso por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por la fe. Y así todos los que creemos en Dios por fe en la obra de Cristo, somos justificados. Por lo tanto, en un sentido somos hijos espirituales de Abraham. Abraham creyó y fue justificado, y todo aquel que crea en Cristo, en su obra expiatoria para nuestra salvación, seremos justificados también. Pero eso no quiere decir que nosotros somos judíos físicamente. Algunos piensan que como la iglesia actual es el Israel, entonces tiene que practicar ciertos ritos o costumbres judías, israelitas. Por ejemplo, algunos hablan acerca de las bodas hebreas y consideran que se deben practicar. Algunos hablan mucho que cuando se lea la Biblia se tiene que estudiar en hebreo, porque ellos dicen es que ahora somos el Israel espiritual. Algunos consideran que se deben usar ciertos atuendos de vestuario para señalar que somos el Israel ahora. Y entonces usan una decoración en la cabeza y se llama kipá, es como un gorrito. Otros dicen, pues tenemos que guardar el sábado, porque también los judíos guardaban el sábado, entonces la iglesia ahora debe guardar el sábado como un ritual. Otros también dicen, tenemos que hablar o aprender hebreo porque ya somos el Israel espiritual. Y otros, aunque no negamos que las alabanzas hebreas, judaicas, son muy hermosas, pero también algunos confunden y dicen, pues se tiene que cantar el estilo judío en las iglesias, porque confunden que la iglesia es Israel. Pero yo quiero decirle que hay una grande diferencia. Así que, como hay dos corrientes de interpretación sobre la escatología bíblica, una es la teología del pacto y la otra es la teología dispensacionalista. La teología del pacto no toma en cuenta que todavía Israel físicamente ha sido endurecido por Dios para que todos los que crean en Cristo vengan a ser hijos de Dios, como lo estudiamos en la clase pasada. En San Juan capítulo 1, versículo 11 dice la Biblia que Jesús vino a los suyos, a los judíos, pero los judíos no le recibieron, le crucificaron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Así que la salvación era para los judíos, pero Dios endureció a los judíos para que no creyeran en Jesús como el Mesías, para que nosotros los gentiles alcanzásemos la salvación. Ahora entonces, quiero decirle lo siguiente, por la fe en las promesas de Dios no nos hacemos judíos, pero por la fe en las promesas de Dios, hechas también a Abraham, tanto los judíos como los gentiles llegamos a tener una relación personal con Cristo. Formamos parte de la iglesia. Así que los judíos que crean en Cristo llegan a ser parte de la iglesia. Los gentiles, que quiere decir la palabra gentil, nación, naciones, todos los que no son judíos que lleguen a creer en Cristo formarán parte de la iglesia. Así que la iglesia se compone de judíos y no judíos, es decir, de judíos y gentiles, pero que ahora forman parte de la iglesia. Entonces, queremos entrar ahora al tema ya propiamente la restauración futura de Israel. Y para eso, yo quiero decirles que hay tres momentos de la historia de Israel. Como número uno, tres etapas de la historia del pueblo de Israel. A grandes rasgos, la primera etapa va desde Abraham e Isaac
cuando tuvieron a su hijo de la promesa, Isaac. Y a partir de Isaac viene Jacob, sus 12 hijos, los patriarcas de las 12 tribus de Israel, y de ahí toda la nación. Sabemos que fueron llevados cautivos a Egipto. Después Dios los sacó con su brazo fuerte y con portentos y los llevó a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, rica. Pero también la Biblia dice que ellos no obedecieron a Dios, fueron idólatras y pecaron. Y por lo tanto vino el cautiverio. Y la Biblia entonces menciona que así batallaron, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después de eso, solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, regresaron del cautiverio a Israel, a Jerusalén. Las otras 10 tribus fueron dispersas desde el año 722 a.C. y hasta hoy esas 10 tribus están dispersas por todo el mundo, aunque hay una promesa de parte de Dios que regresarán un día a Israel. Y eso ya lo estamos viendo. Es la promesa que Dios le dio, es la profecía que estarían regresando a Israel y ya lo estamos viendo aún en nuestros días. Ese primer periodo o etapa de la historia de Israel termina cuando Cristo viene a la tierra y el pueblo judío lo rechaza. La segunda etapa de la historia del pueblo de Israel comienza desde la dispersión también. La dispersión de los judíos en el año 70 por el Imperio Romano y que se llama la diáspora. Todos los judíos se van dispersos y eso está hasta nuestros días. Poco a poco, ellos cada vez que celebran la Pascua, entonan un canto con la esperanza de regresar a Israel y estar en Jerusalén. Esa segunda etapa comienza desde la venida de Cristo hasta nuestros días, antes de que Cristo Jesús venga por segunda vez. Y la tercera etapa sería la etapa futura del pueblo de Israel, que comenzará cuando Jesucristo venga en persona y venga a gobernar físicamente y esté sentado en el trono de David allá en Jerusalén. Y será una época de 1000 años, dice la Biblia, de paz verdadera, porque entonces Cristo reinará. Así que estas 3 etapas podemos decir: la etapa pasada, la etapa presente y contemporánea, y la tercera, la etapa futura. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que hablemos, veamos 2 expresiones en la Biblia que traen confusión respecto a Israel y a la iglesia. Y les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11, y dice así el versículo 25. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, habla de la iglesia, que a Israel, el segundo grupo, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está hablando de 3 grupos. Hermanos, la iglesia, no ignoren que ha acontecido a Israel, el segundo grupo, que sea endurecido en parte para que haya, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, los que no son judíos y que también no creen en Dios, en Cristo. Pero la frase que quiero ver es la plenitud de los gentiles. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia en San Mateo, capítulo 24. Y fíjense lo que dice la Biblia en San Mateo, capítulo 24. Y dice así la palabra de Dios:
el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto está hablando a los judíos, a Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos considerar que cuando se habla de eventos futuros, puede referirse a la iglesia o a Israel o a los gentiles. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Y dice el versículo 24, y caerán a filo de espada, está hablando de los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Fíjense, está hablando de Jerusalén, Israel, y por otro lado está hablando de los gentiles, otro grupo. Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que tenemos dos expresiones aquí. Una dice, la plenitud de los gentiles, y otra, el tiempo de los gentiles. Repito otra vez, en Romanos capítulo 11, versículo 25 dice, la plenitud de los gentiles. San Lucas capítulo 21, versículo 24 dice, los tiempos de los gentiles. Ahora, quiero que estudiemos brevemente estas dos expresiones. Cuando dice los tiempos de los gentiles, tiene que ver con Israel. Y cuando dice la plenitud de los gentiles, tiene que ver con la iglesia. Veamos la primera expresión, el tiempo de los gentiles. Mire, la Biblia dice, e Israel, Jerusalén, será hollada por los gentiles. Hollada significa pisoteada, maltratada, aborrecida, odiada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si nosotros estudiamos la historia, vemos que el pueblo de Israel ha sufrido mucho de sus enemigos, pero es un pueblo que ha sobrevivido. Mire, yo voy a mencionar parte de la historia. Entre el año 606 antes de Cristo hasta el año 536 antes de Cristo, fue cautiva por los babilonios. El imperio babilónico sojuzgó a Israel. Después del año 536 al 333 antes de Cristo, vino el siguiente imperio gentil, los medo-persas, que también subyugaron a los judíos. Después del 333 al año 65 antes de Cristo, también el tercer imperio gentil, el macedonio griego o greco-macedonio, también subyugó a los judíos. Ellos no tenían paz por causa de estos gentiles. Luego, del año 65 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, con la caída de Roma, en ese periodo 65 antes de Cristo al 476 después de Cristo, fue gobernada o subyugada por el Imperio Romano, por los Césares. Ahora, de ahí, del 476 al 1417, fue subyugada por los moros y por los mamelucos de Egipto. Del 1417 a 1917, Israel fue subyugada por los turcos y otomanos. Y del año 1917 a 1948 fue una colonia de los ingleses. Desde 1948 a la fecha, aunque ya tiene un territorio propio, una bandera, y se le reconoció en las Naciones Unidas como una nación libre e independiente, ha sufrido desde 1948 hasta hoy 5 guerras de parte de sus enemigos alrededor, árabes. Ahora, si Dios no estuviera con ellos, Israel ya hubiera sido borrada de la faz de la tierra. Pero la Biblia dice que hay una promesa que será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, es decir, hasta que se termine el último imperio
el cuarto imperio que la Biblia habla, el imperio romano, y sea destruido por la roca que es Cristo, y se establecerá el nuevo reino milenial de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la otra expresión, la plenitud de los gentiles, tiene que ver con la iglesia y se refiere a que es un periodo de gracia. Se le conoce como la dispensación de la gracia. Es el tiempo en el que desde que Cristo murió en la cruz y vino el derramamiento del Espíritu Santo e inició la iglesia, hasta el último creyente que sea salvo, o la última persona en el mundo que acepta a Cristo, en el arrebatamiento. Hasta ahí se conoce como la plenitud de los gentiles. Es decir, desde la venida de Cristo a la tierra para morir en la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo, se inicia la iglesia. Se llama la era de la iglesia. Hasta que la iglesia sea arrebatada, todo eso se conoce como la plenitud de los gentiles. La era o la era de la dispensación de la gracia o la era eclesiástica. Pero cuando dice que Israel volverá nuevamente a creer en Dios hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, significa que hasta el último gentil que sea salvo, entonces se cerrará ese tiempo. Y ahora nuevamente Dios tratará con Israel. Así que estamos estudiando cómo Dios ha prometido restaurar a Israel. Es la oportunidad. Dice la Biblia en Romanos, que leímos en Romanos capítulo 11, voy a leer para ustedes, y dice así: y así todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, tanto gentiles como judíos, para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables y son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Qué hermosa palabra. Luego dice la Biblia: si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, por causa de que los judíos no creyeron, ahora el mundo está rico en el sentido de que Dios le ha ofrecido la salvación gratis por fe en Jesús. Dice, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La promesa de Dios es que Israel será nuevamente restaurada y nuevamente Israel creerá en Dios y le adorará. Mientras tanto, están endurecidos los judíos para que todos los que no somos judíos creamos en Cristo Jesús. Amigo, usted que me está viendo, que me está escuchando, yo le invito para que no endurezca su corazón al estudiar la Biblia y entender que Dios tiene un trato especial con los judíos y con los gentiles. Es porque Dios quiere que ellos crean en Cristo y sean salvos y formen parte de la iglesia. El propósito de este estudio es que usted sepa que aún todavía está la oportunidad para que, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, sea salvo y escape de la ira que vendrá sobre esta tierra. Estamos en esta época probando un poquito con la pandemia de lo que será terriblemente la gran tribulación. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú has dicho que tú estás formando un pueblo
de judíos y de no judíos, que son gentiles, de todas las naciones, para que te alaben y te adoren. Gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo, porque por causa de la dureza y de la incredulidad de Israel, nosotros hemos alcanzado salvación. Te amamos, Jesús, y esperamos tu venida un día para llevarnos al cielo. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Que Dios sea con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.